En nombre del CICIP, agradecemos a los sponsors que hacen posible que estemos aquí y que han colaborado para el almuerzo del día de hoy. Ellos son Bodega del Fin del Mundo, la Cámara Argentina de Comercio, el Instituto Mandatario de Recaudaciones, Berkeley Internacional, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Colonia Express, Grimoldi, Pan American Energy, la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales y Galeno Argentina. Muchas gracias a todos ustedes. Como todos sabemos, CICIP es una organización empresarial latinoamericana que reúne a las principales asociaciones, cámaras y demás entidades empresariales privadas de la región. ¿Cómo le va, Héctor? Señoras y señores, se va a servir el almuerzo. Posteriormente al almuerzo vamos a comenzar con nuestra reunión Rioja, que van a estar aquí arriba del escenario, pero antes voy a presentar al presidente del CICIP y representante de la Cámara Argentina de Comercio, don Eduardo Eurnequian, quien dará unas palabras de bienvenida. Muy bien. Señores, sean todos muy bienvenidos. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia especial del embajador John Danilovich, nuevo secretario general de la Cámara de Comercio Internacional, ICC, según sus siglas en inglés. La ICC es la mayor cámara empresaria del mundo con una red que incluye 6,5 millones de empresas de 130 países provenientes de diversos sectores y regiones. Sus principales objetivos de gestión incluyen la coordinación, el consenso y la transmisión de las perspectivas empresariales a organismos internacionales tales como las Naciones Unidas, la Organización Mundial de Comercio y el G20, entre otros. Su misión es el fomento de un sistema de comercio e inversión abierto, junto a la promoción de políticas e instrumentos que lo faciliten. Argentina tiene el privilegio de ser miembro activo de esta red de cámaras y cuenta además con 2 representantes en su prestigiosa Corte Internacional de Arbitraje, la mayor institución de su tipo en el mundo que opera desde 1923. Muchas gracias por su presencia, doctor Danilovich. Hoy el CICIP ha decidido cerrar el año con un panel de expertos que aportarán su visión acerca de un tema que afecta y atraviesa a toda la trama económica del país. Esto es el pago de deuda a los acreedores no reestructurados en el canje 2005-2010. Holdouts, buitres, según quieran ustedes llamarlo. Para ello, hemos considerado oportuno implementar un esquema de presentaciones compartidas con un panel de especialistas que nos ayudarán a analizar desde distintas ópticas el tema que nos ocupa. Espero que este nuevo sistema de trabajo sea de vuestro agrado y lo encuentren también dinámico, ameno y provechoso. Nuestras cámaras empresariales representan a emprendedores comprometidos con el país, dispuestos a continuar enfrentando los retos del mundo contemporáneo. Rapidez en la toma de decisiones
eficiencia y creatividad son los rasgos distintivos que nos definen e identifican. Participemos con diálogos francos y debates apasionados en pos de la articulación de proyectos comunes. Cabe siempre recordar que el empresariado es el motor del progreso económico y social de un país. Por ello, resulta crucial que se elaboren propuestas de valor diferencial y sustentables. Debemos permanecer un paso adelante de los desafíos que, entendidos como oportunidades, nos permitan ayudar a forjar desde el diálogo y la pluralidad un futuro de corto, mediano y largo plazo estable, de desarrollo y buen desempeño. Sin mayores dilaciones, damos la bienvenida a nuestros panelistas, los señores Miguel Kigel, Daniel Marx, Guillermo Nielsen, junto a sus moderadores, los doctores Eugenio Bruno y Daniel Funes de Rioja. El señor locutor tendrá a bien hacer las debidas presentaciones e indicará brevemente la metodología del discurso o del trabajo que escucharemos hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Eduardo Ornequian. En efecto, vamos a empezar. Ahora voy a presentar a los expositores para este panel de expertos y a los moderadores. Tendrán primero 3 minutos cada uno para hacer una exposición. Los 3 invitados, los 3 especialistas y los 2 doctores, los 2 moderadores también. Esa será la primera modalidad, 3 minutos cada uno. Aquí hay un reloj, un cronómetro que vamos a respetar sí o sí, porque si no, no llegamos a los tiempos previstos. Luego, cada uno de los 2 moderadores, el doctor Eugenio Bruno en principio, luego el doctor Daniel Funes de Rioja, harán 3 preguntas cada uno a cada uno de los especialistas, de los economistas. Más tarde ustedes mismos van a preguntar también a los expositores. Finalmente, cada uno de los expositores tendrá 2 minutos para hacer un cierre final. Lo vamos a ir explicando en la medida que vaya ocurriendo, pero vamos a presentar a nuestro panel. Vamos a darle la bienvenida al doctor Guillermo Nielsen. Para un aplauso para el doctor Nielsen. Por favor, sí, adelante. El doctor Nielsen fue secretario de Finanzas del Ministerio de Economía entre 2002 y 2005. Muchísimas gracias, doctor Nielsen. Ahora le damos la bienvenida al doctor Daniel Marx. Por favor, doctor Marx. El doctor Marx fue secretario de Finanzas del Ministerio de Economía entre los años 1999 y 2001. Actualmente se desempeña como director ejecutivo de Quantum Finanzas. Damos la bienvenida al doctor Miguel Kigel, por favor. Doctor Kigel fue subsecretario de Financiamiento en el Ministerio de Economía y economista jefe en el Banco Mundial. Se desempeña actualmente como director ejecutivo de EconViews. Ahora nuestros moderadores, prestigiosos moderadores. El doctor Eugenio Bruno es uno de ellos. Un aplauso, por favor. Socio, el doctor Bruno, del Estudio Jurídico Garrido Abogados. Y le damos la bienvenida y un aplauso al doctor Daniel Funes de Rioja, académico titular de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires y académico director del Instituto de Derecho del Trabajo. Para todos ellos les renovamos el aplauso. Los dejamos subir al doctor de Rioja, por favor. Ahí está, y ahora sí, pueden tomar asiento luego de las fotografías. Un segundo, por favor, para las fotografías y luego sí. Ahí está. Bueno,
Doctores todos, buen día, muchas gracias por estar aquí. Gracias en nombre del CICIP. Ahora tendrán, para comenzar, 3 minutos, una exposición de 3 minutos cada uno. El orden de las exposiciones será primero el doctor Daniel Funes de Rioja. Doctor, les pedimos silencio, por favor, y le agradecemos, doctor, su presencia. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Voy a aprovechar los 3 minutos. Primero, para agradecer. Segundo, para decirles que este no es un tema, es un temazo. Y que muchos ciudadanos de a pie, como nosotros, desde el mundo empresario, nos dimos cuenta que había que arreglar la deuda externa, que luego había que arreglar con el Club de París, que había que resolver el problema del Repsol, el del CIADI, pero por lo visto nuestra agenda estaba incompleta. Y en un determinado momento nos enteramos que nos estábamos enfrentando a una realidad y que la realidad era esta. Y recuerdo que el día que la Corte Suprema de los Estados Unidos dijo no al lugar al recurso contra la decisión de un juez que jurídicamente, claramente es cuestionable, y desde el punto de vista de los precedentes nacionales es cuestionable, desde el punto de vista internacional, evidentemente no hay regulación, y desde el punto de vista de la realidad, el juez es él, nos guste o no nos guste. Ese día yo estaba con el entonces presidente del Banco Central, a quien había ido a ver por razones empresariales, y le pregunto qué va a pasar, y me dijo, esperamos que haya una decisión elevándola a la Corte. 30 minutos después, mientras estábamos en la reunión, sonó el teléfono y dijo, qué barbaridad. Y todos nosotros nos miramos y dijimos, ¿y ahora qué? Y el ahora qué lo estamos viviendo, lo vivimos desde la perspectiva y la ansiedad de quienes quieren que Argentina siga siendo un país que pueda crecer, siga siendo un país que tenga el caudal de inversión que necesita para llegar a niveles de desarrollo sustentable. Y cuando hacemos cruzar esas variables y vemos que tenemos esa mochila no resuelta, lo que creemos como ciudadanos, como empresarios, como parte de esta vida social, económica, activa que somos, es que primero nos crea una gran incertidumbre, segundo, una gran imprevisibilidad, tercero, una mala perspectiva desde el punto de vista del futuro inmediato, tal cual lo estamos sintiendo, y cuarto, que el soft landing de un cambio político natural en cualquier país, como es el de la vida democrática, se ve conmovido por estas circunstancias. Ahora bien, frente a ese escenario, evidentemente uno lo que puede tener como ciudadano son buenas intenciones. Frente a las buenas intenciones de que esto se resuelva, hace falta tener opiniones técnicas, que no las voy a dar yo, obviamente, porque no estoy calificado para ello. Pero sí lo que puedo decir es que hay un anhelo compartido en el mundo empresario de que se debe resolver esto y se debe resolver lo antes posible. Y para que ello sea factible, quizás esta es la primera oportunidad que veo, y felicito a Eduardo por la iniciativa, de debatirlo públicamente aquí, entre nosotros, en el mundo empresario, en el CICIP, que siempre ha compartido estas preocupaciones. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Daniel Funes de Rioja. Aparte, no alcanzó ni a sonar la chicharra y el doctor ya terminó justo en tiempo. Tenemos 3 minutos, puede sonar la chicharra cuando el tiempo se pase. Son años, me dicen alguien de por ahí. En la web está transmitiendo en directo Infobae todo este almuerzo y esta exposición de los especialistas. Ahora le toca el turno de sus 3 minutos de exposición al doctor Eugenio Bruno. Doctor Bruno, por favor. Bueno, muchas gracias desde ya, Eduardo, por la invitación, los organizadores, Daniel, por la coordinación del panel, los colegas del panel, presentadores, Carolinas y otras personas. Primer comentario técnico que Daniel lo ponía un poco en ese contexto, en el sentido de que más allá, por supuesto, de los temas políticos y económicos y financieros, no deja de haber cuestiones técnicas, tampoco quizá en este momento valga la pena profundizar desde el comienzo en esas cuestiones. Creo que a lo largo del eventual debate que pueda haber se pueda profundizar un poquito más. Me da la impresión que obviamente todo el mundo se está preguntando
qué va a pasar a partir de enero, en fin, del mes que viene, ¿no? Una vez que ya expiró la famosa cláusula Rufo. Y el mensaje que tengo en este tiempo inicial es que creo que las bases de un potencial acuerdo siempre existen, ¿no? Obviamente en este caso hay dos partes y otras partes interesadas. Las dos partes principales, por supuesto, es en este caso el emisor o el deudor, que es Argentina, representada por su gobierno, y los holdouts. Dentro de los holdouts, como sabemos, hay distintas categorías. Una categoría que uno puede llamar inicial, que han sido los holdouts, entre comillas, del pari passu que han llevado este juicio en los últimos 4 o 5 años, con la sentencia reciente o a mediados de este año en la Corte Suprema, y otros que se van a ir sumando y que ya se han sumado en las últimas semanas. Y después, bueno, por supuesto, los tenedores del 93% de los canjes 2005 y 2010, que también, en virtud de como un efecto de lo que ha pasado de mitad de año, también se encuentran en una situación incierta, por llamarlo de alguna manera, y en términos financieros de no pago, y que por lo tanto también son partes interesadas. De hecho, hay juicios de ellos contra el Banco de Nueva York en Inglaterra, en Estados Unidos e incluso aquí en Argentina, ¿no? Y lo último, antes de que expire el tiempo, creo que hay bases para un acuerdo, en términos que obviamente deberían ser favorables para ambas partes, por el solo hecho de que si eso no ocurre no va a haber acuerdo. Es decir, si uno pretende de un lado una pretensión de X y eso es muy lejos de lo que la otra parte está dispuesta a ofrecer, desde ya que va a ser una pérdida de tiempo. Me parece que las bases se deberían ir alineando a llegar a un acuerdo que en definitiva sea beneficioso para todas las partes y para el país, ¿no? Gracias, doctor Eugenio Bruno. En tiempo, el tercer expositor va a ser el doctor Miguel Kigel, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a Eduardo, el CICIP. Lo que voy a tratar de hacer en estos 2 minutos 50 que me quedan es poner en perspectiva el tema de la deuda. Primero, ¿por qué es importante? El 30 de julio Argentina entró en default y a partir de ese momento nosotros todos vivimos problemas económicos acá. El riesgo país subió, se cortó el crédito externo, el dólar empezó una escalada, el dólar blue empezó una escalada que finalmente se cortó en noviembre. Aumentaron las trabas a las importaciones y todo eso que hizo que la recesión se agudizara. Y todo como empezó por el tema de un segundo default. O sea, estamos hablando de un tema importante, pero no importante por cuánto se gana o cuánto se pierde en términos financieros, sino que es importante porque justamente nos afecta a todos y cómo siga esta historia va a tener un impacto importante en la economía del 2015, en el crecimiento, en las importaciones, en las reservas, en cómo va a funcionar. Segundo, yo creo que es un tema complejo. No estamos ante un tema simple, es un tema multidimensional. ¿Por qué? Porque esto no es solamente un tema financiero. Acá hay un tema financiero y tiene claramente aspectos políticos. Políticos porque nuestro país o nuestra presidenta tomó una posición claramente, lo tomó como pasión y lo está defendiendo a capa y espada en cuanto foro en el mundo hay, con lo cual, digamos, eso ha subido un poco, se ha politizado mucho. Segundo, porque tenemos del otro lado uno de los más expertos buitres del mundo, que es el señor Singer, que sabe lo que hace y lo hace a fondo, también juega a fondo, o sea, tenemos dos que juegan a fondo, y en el medio tenemos un juez que nadie sabe qué está haciendo. Uno ve las fotos y se preocupa, digamos, de quién está en el medio de todo este lío. Bueno, esa es la situación en la que estamos. Yo creo que hay posibilidades de solución, sí hay posibilidades de solución. De hecho, el mismo 30 de julio, ese día que, digamos, el famoso que finalmente entramos en default, hubo una negociación y hubo un principio de acuerdo. Se cayó por razones que todavía no tenemos muy claras de por qué no se siguió adelante. Es decir, no creo que haya sido un tema financiero, yo creo que fue mucho más un tema, digamos, relacionado con política,
con personalidades, etcétera, pero digamos, eso puede reabrirse. ¿Cuál es la otra complejidad? La otra complejidad es que tenemos muchos actores. O sea, lo que está en default no son los 1.500 millones de dólares del caso este, sino que son unos 15.000 millones aproximadamente, que incluye también los llamados MeToos. Con lo cual, cerrar un acuerdo necesariamente va a llevar tiempo, no va a ser algo sencillo. Ahora, si nosotros empezamos a ver las bases de una negociación en el primer trimestre del año que viene y empezamos a ver que hay progreso, o por lo menos que hay esperanza, yo creo que muy probablemente la economía, con eso solo alcance para que la economía empiece a funcionar un poco mejor y empezamos a ver una situación más distendida de reservas. Doctor Kigel, muchísimas gracias. En tiempo también, el próximo expositor de sus 3 minutos es el doctor Daniel Marx, por favor. Bueno, muchísimas gracias también por la invitación, un gusto estar acá. Digamos, yendo al tema, digamos, acá hay una cuestión, me parece importante, que nace de una decisión política y su arreglo también es una decisión política, pero dentro de la política nosotros tendemos a enfocarnos sobre el default de la deuda financiera, sí o no, pero y un poco también miramos las reservas para el año que viene. Tengamos en cuenta que Argentina hace un rollover en general bastante continuo de unos 30.000 millones de dólares por año de deuda comercial. Y esto es un aspecto que supera en número y en exigencia de caja bastante de las cuestiones que estamos hablando acá. Acá yo coincido con el número de Miguel, estamos hablando de algo parecido a 3 puntos del producto, que digamos, la lógica es repartirlo a lo largo del tiempo, no ponerlo todo de entrada, sino a lo largo de un par de décadas por lo menos. Y la lógica también es ir diferenciándolo. Al diferenciarlo hay que tener en cuenta, uno, que no necesariamente todos los holdouts están, digamos. Ha pasado, nuestra experiencia de canjes es que se pierden acreedores cuando hay canjes, digamos, y eso disminuye un poco el número. Pero dado las magnitudes, creo que no es para ignorar. Segundo, también hay acreedores con distintas jurisdicciones, y tercero, también con distintos devengamientos potenciales de intereses y otros reclamos, y estamos enfrentando a aquellos que han devengado, yo creo, bastante más fuerte de lo que sería aceptable en otras jurisdicciones y con otros títulos. Y después también creo que tenemos distintos estadios en el reclamo mismo, y todo esto lo menciono porque amerita, yo creo, diferenciar estos e incorporar estos elementos en lo que puede ser la solución. Y en la solución creo que también uno podría pensar en los mecanismos de consolidaciones de deudas que Argentina implementó en varias oportunidades, donde hubo que pasar por esquemas de verificación que además repartieron, por lo menos, la expresión del arreglo a lo largo del tiempo. Digamos, en consecuencia, digamos, creo que hay una forma incluso política y, para cerrar la diferencia entre lo que es el valor del reclamo y lo que es la oferta compatible con los canjes 2005-2010, que es bastante sustancial, pero que uno podría, tomando las mejoras de precios que vendrían después para cerrar esta brecha. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias, doctor Daniel Marx. El próximo expositor es el doctor Guillermo Nielsen. Por favor, doctor Nielsen, que se siente más cómodo estando parado, así que con mucho gusto. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación al CICIP. Un agradecimiento muy especial para don Eduardo Ornequian, que con su push personal me convenció de estar aquí, me llamó, etcétera, etcétera. Así que a él un agradecimiento muy especial. Señores, enancándome en todo lo que se ha dicho hasta ahora, hay un caso concreto. La Argentina
perdió en toda la línea en Estados Unidos. Primera instancia, apelaciones, plenario de apelaciones, y la Suprema Corte no aceptó las apelaciones. Por otro lado, tenemos una actitud gubernamental manifiestamente díscola hacia obedecer con la sentencia. ¿Cómo solucionamos esto? Esto necesitamos solucionarlo. La Argentina necesita encontrar una solución para poder seguir importando. La Argentina lleva décadas tratando de adaptarse a la globalización. Las importaciones no son, en su mayoría, competitivas con la producción local, son complementarias de la producción local. Y esto es algo muy importante a tener en cuenta. Si tenemos problemas de divisa, no importa que haya capacidad instalada ociosa, lo que pasa a ser relevante es la capacidad de importar el insumo crítico clave. En estos dos mundos, una primera aclaración y una primera discrepancia. La Argentina tiene razón cuando confronta con los buitres. Somos víctima de una modificación legal de la jurisdicción New York del año 2001. Griesa no es, por más allá de su apariencia, no es el malo de la película. Griesa lo que está haciendo es aplicar la ley New York, que dejó de lado una tradición que viene del medioevo en la legislación anglosajona, el Charity and Maintenance. Señores, concretamente, porque este formato de pinball no me da mucho tiempo más, Argentina tiene que continuar haciendo juicio a los buitres en las Cayman, donde tienen domicilio legal y donde hay legislación británica o common law. En la perspectiva del common law, lo que están haciendo los buitres es un delito. Están interfiriendo en un contrato de la Argentina con el 93% de los que vinieron al canje. Allí es donde Argentina tiene que largarse con mucha fuerza. No hay tiempo que perder. Esto no puede esperar al próximo gobierno, al próximo presidente. Esto hay que hacerlo ahora. Por eso le escribí, puse por escrito una propuesta de cierta complejidad técnica, pero que la voy a hacer conocida para todos, el día 10 del mes pasado a la Procuradora del Tesoro y al Ministro de Economía. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Guillermo Nielsen. Así damos por concluido esta primera parte de la exposición de 3 minutos de cada uno de los expositores, del panel de expertos y de los moderadores. Ahora llega el momento de que nuestros dos moderadores, primero el doctor Eugenio Bruno, luego el doctor Daniel Funes de Rioja, hagan una pregunta a cada uno de los expositores. Van a responder en orden alfabético y van a tener 2 minutos cada uno para la respuesta. El primero que responde es Kigel, luego el doctor Marx, finalmente el doctor Nielsen, que está invitado a pararse cuando quiera responder también. Así que, doctor Bruno, por favor. Bueno, gracias, Guillermo. Para Miguel, bueno, ¿cuáles son las consecuencias desde el punto de vista económico-financiero para Argentina de acordar o no acordar? En 2 minutos. La verdad es que lo que estamos viviendo hoy es una situación extrema en términos de, como decía, de falta de financiamiento, lo cual está repercutiendo en las reservas, en el tipo de cambio y está repercutiendo en el nivel de actividad. La pregunta que uno se hace es, supongamos que no se soluciona esto el año que viene. ¿Argentina puede crecer? ¿Argentina puede tener acceso al mercado de capitales? La respuesta es sí. En realidad podemos tener acceso al mercado de capitales, probablemente a un costo más alto. Acá no es un tema de se puede o no se puede, es un tema de precio. Cuanto más estemos peleados con el mundo, o se perciba que estamos más peleados con el mundo, cuanto más estemos afuera de los mercados financieros, más costoso va a ser el financiamiento. Hoy un bono argentino está rindiendo arriba del 10% anual, cuando un bono de cualquier país emergente está entre 3 y 5%. Ese es el costo que estamos pagando. Esos 5 puntos de diferencia o más implican menos inversión en la Argentina, implican menos entrada de capitales en la Argentina, implica menos crecimiento. Ahora, Argentina puede conseguir dinero, que es un poco lo que salió hoy, que el ministro anunció, digamos, que va a pagar
el Boden 15 y que probablemente también va a emitir Bonar 24, eso es lo que yo escuché, por lo menos creo que es así. Eso muestra de que sí, que puede acceder al mercado de capitales. Lo que pasa es que es un costo mucho más alto del que podríamos tener en nuestras condiciones. A mí me parece, no sé cuán fácil es arreglar el tema rápidamente, pero claramente que el levantamiento de la RUFO abre una oportunidad. Argentina tiene un default que es un default raro, porque es un default con poca deuda. En general los países o las empresas tienen default cuando tienen mucha deuda. Argentina tiene una deuda neta de aproximadamente 23% del producto, o sea, prácticamente nada, y estamos en default. Yo creo que si logramos salir del default, Argentina tiene un potencial enorme, como dije, en términos de inversiones y crecimiento. Muchísimas gracias, doctor Kigel. Justo a tiempo, así que la segunda pregunta del doctor Eugenio Bruno. Ahora al señor doctor Marx. Bueno, Daniel, en caso de que la voluntad de Argentina sea ir por la vía de buscar un acuerdo, ¿no? ¿Cómo lo ves en cuanto a qué acciones, mensajes y caminos deberían comenzar a transitarse y qué mensajes deberían darse, por ejemplo, ¿no? Yo creo que para buscar un acuerdo uno trataría después de minimizar el costo del acuerdo. Y minimizar el costo del acuerdo tiene un aspecto político, digamos que es cómo se presenta y cómo se reparte, decíamos, la presentación en el tiempo, y tiene un aspecto económico financiero puro, y eso yo creo que pasaría por buscar alguna vía de bajar el monto del reclamo. Digamos, Guillermo nos tiró una idea, pero puede haber otras también, que además se pueden complementar. Pero yo creo que importa mucho la influencia que uno tenga sobre, o pueda conseguir, sobre los actores del juicio. Y ahí importa el gobierno de Estados Unidos, importa el mediador, nos guste o no nos guste, está. Y después yo creo que tiene que ir a hacer el juego fino que me refería en la presentación, en diferenciar cada uno de los tipos de deuda y sobre eso aplicar algún tipo de descuento en lo posible. Y yo decía utilizar estos mecanismos de consolidación en tercera instancia. Muy bien. Le sobró tiempo, inclusive había comenzado el reloj a marcarlo antes, ¿no? En la pregunta del doctor Bruno, así que esperemos no repetir ese error. Muchísimas gracias, doctor Marx. La próxima pregunta del doctor Eugenio Bruno, por favor. Sí, bueno, Guillermo, en alguna ocasión habías comentado en las últimas semanas o meses de que en la medida en que el problema no se solucionara, podía o aumentaba el riesgo de aceleración por parte de los tenedores de bonos canjeados, ¿no? Del 93%. Y la pregunta sería, ¿cómo ves realmente este eventual riesgo de aceleración en los próximos 3 meses, que es donde quizás los holdouts o algunos de ellos estén esperando que pueda haber algún mensaje del gobierno en términos de comenzar una negociación, y desde el punto de vista de los acreedores canjeados o reestructurados, ¿no? En la medida en que no vean avances, bueno, decidan o no acelerar a los fines de, o bien de tratar de cobrar un poco más, o bien de aumentar el valor de su claim, que eso se da claramente en el caso de los bonos par, ¿no? Que con una eventual aceleración podrían obtener un mayor valor de recupero. Doctor, un segundo, por favor, porque tenemos el reloj que no está... A partir de ahora serían 2 minutos, por favor. Bueno, muchas gracias. Me voy a quedar sentado porque entre que me paro y me siento pierdo 20 segundos, así que me parece que un 10% de quita es demasiado en las actuales circunstancias. Vean, nosotros estamos lidiando con un problema de una falla muy fuerte en la diplomacia financiera argentina de los últimos años. Acá hay una falencia de fondo que en un mecanismo de relojería
tan delicado como este, con tantas aristas clave, son fundamentales. Yo creo que en la limitación y la posición del gobierno no hay otra que continuar la lucha con los buitres en una jurisdicción que nos pueda hacer más amistosa y donde pueda haber una luz en el túnel. Y donde además saquemos a los buitres de su zona de confort y tratemos de llevarlos a una negociación más o menos nivelada, Hasta ahí complementando lo que dije en mis 3 minutos anteriores. ¿Hay aceleración? ¿No hay aceleración? Tu pregunta. Un funcionario normalmente tiene que tener como objetivo evitar que pasen ciertas cosas de alto riesgo. Muchas veces, en muchas gestiones, es más importante haber evitado irse a la banquina que haber logrado grandes anuncios y grandes fanfarrias y grandes cosas. El problema de la aceleración es muy serio. El problema es que en este estadio en que está todo metido, donde estamos en default con un par de bonos, sobre todo con el bono par que tiene un gran incentivo económico para una aceleración, se debería evitar esto por todos los medios a nuestro alcance. Pero acá no hay término medio. Tenemos que salir del default porque yo no veo una solución parcial que evite la aceleración en el bono par, salvo que las expectativas del mercado discurran por lugares que hoy no se vislumbran. Muchas gracias. En tiempo exacto. Muchísimas gracias, doctor Nielsen. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Gracias al doctor Bruno por sus 3 preguntas. Vamos a pasar al siguiente moderador, que es el doctor Daniel Funes de Rioja, que tiene para hacer una pregunta a cada uno de los expositores. Doctor, por favor. Bueno, empiezo por Miguel. Está claro que parecería haber una tendencia a coincidir en la conveniencia de ir a una solución. Entonces me gustaría avanzar un poco sobre ese punto y preguntarle a Miguel qué factores juzga que en el futuro inmediato, digamos en los próximos meses, pueden incidir a favor o en contra de esa negociación desde el punto de vista interno y desde el punto de vista externo. Un segundo, a partir de ahora tiene 2 minutos, no tenemos aquí el time. Ahora sí. Veamos un poco cómo es la dinámica. Yo creo que acá hay 3 tipos de problemas que influyen en la negociación. Uno es el tema de personalidades, otro es el tema puramente financiero y el tercero es cómo nos afecta a nosotros económicamente. El tema de personalidades ya lo mencioné. Yo creo que acá tendríamos que buscar una solución que no solamente vaya al fondo, sino también a la forma. Con lo cual no alcanza con simplemente estar de acuerdo en términos financieros, sino que tiene que por lo menos haber un rédito político, que puede haberlo, no, habría que pensarlo cómo. Segundo está el tema financiero, si es fácil o difícil llegar a un acuerdo, en términos de un acuerdo que sea financieramente razonable para ambos. Hubo una base, que fue lo que se acordó el 30 de julio, que al final no se cerró, que era básicamente un 80% de una quita del 20%, más el pago en bonos. O sea, eso ya se había acordado, es algo que podrá cambiar un poco para un lado o para otro, pero pareciera que eso podría ser la base de un acuerdo financiero. En términos de lo que es la económica y los incentivos, por lo menos para la Argentina, yo creo que el tema más importante para la Argentina que puede empezar a mover los incentivos es cómo está la economía en el primer trimestre del año que viene. El año que viene tenemos año electoral. Sería muy costoso para un candidato de oficial tener que enfrentar una economía con recesión, con dólar blue alto, con brecha y con problemas de reservas. Yo creo que si la economía está como más o menos aguanta y se hace lo que se dice en inglés el muddle through, o sea, aguantar, yo creo que las chances de un acuerdo se disipan. Si la economía se vuelve más compleja el manejo, con menos reservas, con más tensión día a día, con una pelea a cuerpo con el blue, con los gendarmes, digamos, yo creo que ahí las chances de un acuerdo aumentan. Pero básicamente va a depender mucho de cómo esté la economía en el primer trimestre del año que viene. Muchísimas gracias, doctor Kigel, tomándose los 2 minutos. La próxima pregunta de nuestro moderador, el doctor Daniel Funes de Rioja, es para el doctor Marx. No, a ver, no están dando ese micrófono. Probémoslo de nuevo, doctor. Ahora sí. Ahí está.
Bueno, va de Daniel a Daniel esta pregunta. Hablaste de diferenciar entre tipos de deuda. Y esto me lleva a una preocupación que en realidad muchos de nosotros creíamos que se estaba hablando de 1.400, 1.600 millones de dólares, después dijeron que podía ser 4.000, después hablamos de 6.000, ahora hablamos de 15.000. Por lo tanto, lo que nos gustaría saber es de qué montos estamos hablando, qué distancia hay entre posiciones de deudor y acreedor y qué tipos de acreedores hay delante, porque parecería no tratarse solamente de los que hoy están judicialmente presentados. Atención, un segundo por favor, el reloj ahora sí, doctor Marx. Bueno, sí, efectivamente yo creo que el tiempo transcurrió y ya no estamos hablando de solo tener enfrente a Elliott o estos buitres, como lo querramos llamar, sino estamos hablando de un universo bastante más grande y hay que pensar y atender también en función de ese universo mayor. En ese universo mayor, yo decía, el monto, si uno devenga intereses, está más en el orden de los 15.000 que de los 1.600, que es solo este caso del juicio particular. Ahora, el devengamiento de intereses tampoco es uniforme, digamos. Estos en el juicio tienen un título muy particular, que tiene una forma de devengamiento muy extraordinaria y que además bueno, quedó ahí en la Corte. Pero creo que hay otros que ni siquiera iniciaron juicio y hay algunos que se van a perder, como decía antes. Esperemos, pero no sé. Pero entonces eso disminuye el importe. Y cuando hablé de diferenciación, también decía eso. Decía que digamos, el costo para el actor, digamos, del otro lado, para el demandante, puede variar, digamos, y uno puede compartir el menor costo vía esa diferenciación que le decía y lograr, si uno quiere, una quita mayor respecto al capital que se piensa podría verificar. Ahora, la distancia es una distancia donde Argentina está ofreciendo más o menos un tercio del reclamo de este juicio, digamos, podrá ser la mitad de los otros o un poco más, y bueno, una manera de darlo o de acercar posiciones más que darlo es jugar con los bonos largos, con lo cual la mejora del riesgo argentino es una mejora que digamos, Argentina lo puede presentar como quita y el otro puede ganar en el capital, eso, la evaluación del capital. Muchísimas gracias, doctor Marx. La próxima pregunta del doctor Daniel Funes de Rioja es para el doctor Nielsen, por favor. Guillermo, yo he tenido oportunidad de escucharte hace pocos días en la Academia de Ciencias de la Empresa. Hiciste un análisis muy interesante de todo. Y dijiste, me pareció entender, que decías, entre otras cosas, que en algún momento el gobierno debió haber negociado un stay, es decir, generar un espacio, cumplir las obligaciones y seguir negociando. ¿Pudo haber sido eso así? Y en su caso, ¿todavía existe esa alternativa o esa posibilidad en miras al escenario de que en una de esas hay una negociación rápida o en una de esas no es tan rápida y siguen produciéndose determinados vencimientos? Bueno, para tomar la pregunta con cierta libertad de respuesta, yo creo que hubo un error muy grande cuando se deja vacía la silla que facilitó justamente el Special Master, Daniel Pollack, por indicación de el juez Griesa. Y justamente el problema es este número creciente de los Me Too's. O sea, Argentina debió negociar de entrada con el único que tenía que negociar era con Griesa. Y tenía que negociar un alineamiento y una contención de los Me Too's. Y haber restringido su fallo a los 1.650 millones de dólares. No se hizo así. No se hizo así. Con la propuesta que hago de llevar el litigio a las Islas Caimán, hay lo que se llama una Mareva Injunction, o sea, una cautelar desde las Islas Caimán. Aquí hay que hacer el depósito judicial
del fallo de New York en las Islas Caimán y pedirle al juez la Mareva Injunction. Esto es, que los buitres tengan que desistir del juicio o por lo menos congelar el juicio en New York a la espera del resultado del juicio en Caimán. Esto es factible de hacerse, es una cosa que se tiene que trabajar con un cuidado quirúrgico. Estamos frente a un tema de Estado. Este no es un tema de gobierno. Esta deuda que se negocia se va a pagar durante décadas. Es un tema de Estado si es que hay temas de Estado. Esto se debe negociar con habilidad técnica, con precisión y con consenso político. Muchísimas gracias, doctor Nielsen. Muy amable. Muchísimas gracias. Hemos finalizado así de esta forma con las preguntas de los moderadores, el doctor Eugenio Bruno y el doctor Daniel Funes de Rioja. Ahora el CICIP ha querido que todos ustedes participen. Hay personas, señoritas, que están en la sala que tienen un micrófono y pueden hacer ustedes preguntas. Estas respuestas van a tener duración 2 minutos también y la pueden hacer a uno o a todos. Así que estamos esperando que algunos de ustedes quiera formular. Por supuesto, los periodistas están invitados a formular una pregunta y lo va a hacer de hecho. Si quieren decir el medio al que trabajan, también estaría bueno. ¿Aló? Sí, te identificás y Hola. decís el nombre. Suban un poquito el micrófono, por favor, ese. Gracias. Hola. Acércate bien, por favor. ¿Sí? Sí. Camila Russo de Bloomberg. Les quería preguntar a todos la opinión que tienen del anuncio recién de la recompra del Boeing 15. Si es que es positivo porque se pueden reducir los pagos del próximo año o puede ser negativo porque quita presión para negociar. ¿Qué opinan del tema? Comienza Daniel. A mí me parece que es importante que contesten los 4, Eugenio incluido, porque esto tiene no solo vertientes desde el punto de vista económico-financiero, sino también desde el punto de vista jurídico, y me parece muy importante. Perfecto. 2 minutos cada uno entonces. ¿Quién empieza? Por favor. Comienza el doctor Kigel. Bueno, yo creo que tiene aspectos positivos y negativos, como bien dijiste, Camila. Por un lado, yo creo que sí, que el hecho de que empiece un proceso de refinanciación del Boeing 15 y que muestre que Argentina puede pagar y puede emitir deudas y efectivamente avanza en esa dirección, que yo creo que sí va a avanzar en esa dirección, eso le saca presión a la necesidad de buscar un acuerdo rápido con los holdouts y saca la urgencia de alguna forma. Así que yo creo que desde ese punto de vista ayuda, digamos, de alguna forma va a generar la oportunidad de mejorar, a darle a Argentina más tiempo. Al mismo tiempo, digamos, desde el punto de vista de la posibilidad de refinanciación, yo creo que esto refuerza el hecho de que Argentina va a poder mantener el financiamiento, de que el Boeing 15 se va a pagar, como la verdad que yo hace bastante tiempo que me vienen preguntando y soy de los que piensa que el Boeing 15 se va a pagar y creo que se va a pagar una parte con reservas y una parte a través de estos mecanismos de refinanciación que ahora será una colocación de un Bonar 24 y a lo mejor el año que viene es otra cosa. Gracias, doctor Kigel. Por favor, doctor Marx. Sí, a mí me parece que el anuncio de hoy era esperable, tiene su lógica. Quizás lo que me pareció es que lo iban a hacer el año próximo, no este. Creo que con esto matan un rumor que ayer empezó a circular, que es la eventual especificación, dado el eventual adelantamiento de la vigencia del nuevo código. Pero digamos, aquí creo disminuye también la presión sobre las reservas, que es como el punto donde más la gente está focalizada, particularmente para el desarrollo del año próximo. Y está la cuestión del costo. Digamos, me parece que es un tema que esperemos que Argentina logre mejorar, digamos.
Argentina en estos momentos, en el Bodem 24, está rindiendo alrededor del 9, un bono equivalente para Brasil está rindiendo el 4. Digamos, estas cosas ayudan a mejorarlo, pero es una distancia que hay que ir tratando de acortar por todos los efectos de la economía. Muchísimas gracias, doctor Marx. Doctor Nielsen, por favor. Sí, yo coincido básicamente con lo que acaba de decir Daniel Marx. Le agregaría que en realidad muestra una faceta nueva de la conducción económica porque es la primera vez que está haciendo una apuesta contra el mercado, ¿no es cierto? Que puede salir bien o puede salir mal. Hay un veranito, hay una situación donde el tipo de cambio está domesticado por los métodos que todos conocemos, pero por lo que sea, en el corto plazo se lo ve como domesticado, pero si bien todos los vientos y la cosa ambiental hace prever que el canje va a ser relativamente exitoso, puede pasar también que se pierdan 3.000 millones de dólares de reservas. Esa posibilidad también existe. Vamos a ver, yo creo que va a ser interesante para todos ver qué es lo que pasa entre ahora y el 12 de diciembre. Gracias, doctor Nielsen. Por favor, doctor Bruno. Sí, brevemente porque en realidad por ahora es una pregunta financiera con respuesta más financiera que legal, ¿no? Mis únicos dos comentarios son algo que mencionaba Daniel con respecto al riesgo de especificación en virtud del nuevo Código Civil y Comercial, que ahí hay alguna contradicción en el articulado y deja abierto, obviamente esto entraría en vigencia en el año 2016, pero había rumores de que adelantaría la entrada en vigencia. Dicho eso, el otro aspecto es eventualmente las lecturas que pueden darse en relación con enero del 2015. Enero del 2015 me refiero obviamente a las negociaciones o no en torno o en pos de un eventual acuerdo. Obviamente creo que es pronto para contestarlos desde ese punto de vista, así que no tengo más que agregar, ¿no? Gracias, doctor Bruno. Muchísimas gracias. Sí, Hola. hay una pregunta aquí. Hola, buenas tardes. Perdón. ¿Qué tal? Néstor Sigona, Hola, soy Néstor, columnista ¿cómo de La estás? Nación. Quería preguntarle si con este anuncio de hoy que eleva el stock potencial de reservas, más la posibilidad de que se gatillen nuevos tramos del swap con China, ¿hay chances de que el gobierno directamente ni inicie una negociación y le traslade el conflicto al próximo gobierno? ¿Para quién realizas la pregunta? Me interesaría conocer la opinión de todos, pero De no todos. sé si el tiempo da. Podemos empezar sí. ya como lo hicimos con el doctor Kigel. El hecho que va a haber más reservas, como yo dije antes, me da la impresión de que le da al gobierno la posibilidad de ir con más fuerza a una negociación, porque la verdad que puede conseguir reservas de otro lado. El principal incentivo a arreglar es básicamente que las reservas son escasas. Sabemos que son escasas y que serían más escasas si no se hubieran pisado más o menos 5.000 millones de dólares de pago de importaciones. Con lo cual, claramente estamos ante una situación de escasez de reservas. Si se logra financiamiento externo, ya sea a través del swap de China, ya sea a través de colocaciones en el mercado, eso se alivia y da la posibilidad de que se pueda regularizar, no sé si lo que está el stock, pero sí lo que es el flujo de importaciones en forma más o menos razonable y que el país pueda en ese sentido empezar a funcionar más normalmente. Desde ese punto de vista, si el país funciona mejor, el gobierno tiene más poder de negociación que si el país está acuciado por conseguir dólares y no los consigue de ningún lado. Desde ese punto de vista, sí, sin duda que va a tener más posibilidad de negociación y le da más grado de libertad. Doctor Marx, por favor. Sí, yo creo que mejora la calidad del crédito y es algo que de ese punto de vista sirve para dar la fortaleza que decía Miguel recién. Es algo que además permite, digamos, diferenciar también un poco qué es lo que uno buscaría, que es, digamos, el año que viene estamos en un año particularmente difícil en el contexto internacional. El dólar se ha venido apreciando, como ustedes saben,
los precios de las materias primas que Argentina exporta y sus derivados también están cayendo o han caído, y eso genera más vulnerabilidad. En ese sentido, la mejora del crédito ayuda, digamos, y uno quiere diferenciar también porque dice, bueno, este tipo de deuda por lo menos yo la sigo manteniendo en términos del acceso al crédito, y esta otra trataré de arreglarlo de una manera que me dé más fortaleza. Creo que la intención final del gobierno es seguir manteniendo este mensaje en estéreo, para decirlo de alguna manera, y es, yo estoy para arreglar, pero quizás no arreglo. Gracias, doctor Marx. Doctor Nielsen, por favor. Bueno, yo creo que hay un tufillo de complacencia en la mesa. Yo no la comparto del todo. Creo que para realmente despejar incertidumbres, la Argentina necesitaría tener un acceso a unos entre 15.000 y 17.000 millones de dólares para llegar tranquilos a la entrega del gobierno. ¿Está eso? Yo no lo tengo tan claro. Sí tengo claro que hay unos 5.000 millones de dólares de importaciones que deberían estarse pagando ya, que se deberían haber pagado hace 2 meses y medio, y están todavía trancadas en distintos circuitos burocráticos. Ahora, un año es muchísimo tiempo. Un año es realmente muchísimo tiempo y muchísimo más tiempo. Yo no creo que la solución a los problemas pasen por el swap con China. Desde ya es mejor, si a través del swap con China se consiguen 2.000, 3.000, 4.000 millones, ayuda. Pero para tener el horizonte realmente despejado, me parece que hay requisitos mucho más exigentes de los que se están hablando en estos momentos. Gracias, doctor. Doctor, los dos, sí. Funes de Rioja. Sí, un comentario que va un poco a tono con lo que señalaba Guillermo. Hay una realidad de la economía de todos los días, digamos. Una cosa es el dibujo financiero, la arquitectura financiera, y otra es la economía real sobre la que refleja. Yo diría que este año muchas empresas pintaron las fábricas para retener personal. Y de hecho, si uno mira los índices de impacto, va a ver que desde el punto de vista de los sectores productivos, a pesar de las dificultades, de la contracción de la actividad económica, se tuvo una actitud prudente. Ahora, si persisten las condiciones y no hay cambio de expectativas, y esto quiero ligarlo a un aspecto que me parece muy importante para ello, yo digo, el impacto en la economía real puede ser muy diferente desde el punto de vista de la desazón o la falta de oportunidades. ¿Sí? Una vez se pinta la fábrica, dos, no sé, la tercera seguro no. Perfecto. Doctor Bruno. Sí, no, brevemente creo que tiene que ver con lo que decíamos antes. Es muy pronto para ver cómo, o la relación que tiene la medida anunciada de la cancelación y canje de bodenes con lo que pueda ocurrir o con la postura del gobierno para Néstor, ¿no? Digamos, la postura del gobierno frente a la negociación y si hay una negociación, ¿no? Me parece, como digo, creo que es muy pronto, bueno, con lo que decía Daniel, digamos, ¿no? Mi colega en este caso, de la necesidad quizás de alcanzar una solución, ¿no? Habrá que verlo si esto es una estrategia para bajar las pretensiones del lado de los acreedores, de los holdouts, o si es algo más que eso, en el sentido de si es algo más serio que eso, en el sentido de, bueno, amagar o ni siquiera amagar, digamos, ¿no? Dejarlo como está ahora la situación y que en realidad lo que pasó no fue por la cláusula Rufo, eventualmente, sino que fue por otras cosas. Así que creo que, como digo, es muy pronto y habrá que ir viendo cómo se desarrollan, me da la impresión, las primeras semanas, las últimas semanas de diciembre, que creo que no va a haber demasiada actividad, y las primeras semanas de enero y febrero. Doctor Bruno, muchísimas gracias. Tenemos 7, no más de minutos u 8 a lo sumo, así que les vamos a pedir hacer la pregunta que hagan dirigida a una de los panelistas. Así que tenemos una en la mesa principal, por favor. Bueno,
Yo creo que el tema del Bonar 15 lo va a determinar el mercado. Ya venía el mercado diciendo que algo iba a pasar, porque estaba muy firme la paridad. Pero yo, perdonen, como creo en el mercado como algo sabio, que el mercado habla por los precios, quiero que la opinión de Daniel y Miguel sobre la posibilidad de sacarlos del confort a estos fondos, transformándolos de fondos de inversión en Estados Unidos a fondos buitres en zonas donde rija la ley inglesa. ¿Es posible? ¿Y qué opinan que podría pasar? Porque a mí particularmente, yo lo escuché la semana pasada y me parece interesante. Pero hasta ahora solamente escuché a Guillermo, a quien le tengo mucho respeto porque lo conozco hace muchos años y sé de sus valores intelectuales, pero me gustaría saber qué opinan los demás. Muchas gracias. No, mira, yo creo que es una pregunta más para abogados que para nosotros, honestamente. Ahora consulté a algunos abogados, también me han, claro, me han confundido más que aclarado. Dicen que, bueno, depende mucho porque la jurisdicción pactada está en Estados Unidos, los actos fueron en Estados Unidos, y que el juez eventual de Caimán puede rechazarlo de entrada, digamos, como caso. Sí, yo rescato otro punto, que es, mencionaba a Guillermo, yo también estoy de acuerdo, que es la utilización de terceros, particularmente dentro del gobierno de Estados Unidos, para ajustar un poco las pretensiones. Y lo otro creo que es una técnica, no sé. Luego, yo coincido con Daniel que es un tema mucho más legal que económico, pero no por tirar la pelota afuera, sino más bien porque realmente es un tema extremadamente complejo. A mí me suena... Me va a llegar unos segundos, pero una vez Carlos Menem fue a visitar un diario y había un grupo de colegas tuyos ahí y todos por supuesto querían preguntarle cosas a Menem. Y Menem fue muy complaciente con todo, dijo, no, ustedes pregunten de lo que quieran, yo contesto de lo que quiero también. Así que yo voy a tomar esto y me parece que es mejor que emplee mi tiempo para ampliar algo que acaba de decir Bruno y que me parece muy importante. ¿Qué es lo que pasa? El juicio de Londres. El juicio de Londres. Yo hice una presentación y prácticamente en paralelo con eso, lo que tuvimos fue una sentencia interlocutoria, o sea, no es la sentencia definitiva, pero sí son las primeras reacciones del juez frente a la presentación que hicieron tres fondos, básicamente, con respecto al hecho de no poder cobrar bonos en euro, legislación Reino Unido en Londres, por la decisión del juez Griesa. Entonces, es muy interesante lo que sale de allí. Los tres fondos son Ninehead Master Fund, que es importante porque es la unidad de inversión en Londres de Perry Capital. Perry Capital es el primer inversor en bonos en euros de la Argentina. Tiene más de 1.000 millones de euros en bonos argentinos. Heyman Capital Master Fund de Kyle Bass y Quantum, que es el fondo del superbuitre George Soros. El juez Newey de Londres no solo dejó en claro que está dispuesto a declarar que el dinero pagado por Argentina en junio no es más de la Argentina, sino de los bonistas que entraron a la quita, que entraron al canje, y que bajo el derecho inglés, el boni no puede hacer otra cosa como agente fiduciario que entregárselo a los bonistas, sino que también dio una serie de elementos en línea con lo que yo estoy proponiendo. La sentencia final debería conocerse a mediados de diciembre, creo yo, pero los invito a que lean esa parte, esa sentencia interlocutoria, porque hay muchos elementos, hay varias perlas que nos vienen muy bien a nosotros. Muchas gracias, doctor Nielsen, a todos. Muchas gracias por estar tan atentos al reloj. Hay una pregunta más. ¿Alguien quiere formularla? Por favor. El señor Asís, Jorge Asís, quiere hacer una pregunta. Hay murmullo en la sala. Señor Asís. Jorge Asís Digital. Son profesionales
tienen toda la información. Para que quede claro, ¿qué es lo que ustedes creen que va a hacer la doctora? Será una respuesta de cada uno de todos, así tendríamos que finalizar. No, con esto no terminamos. ¿No? No se puede terminar con esto, dice Primero, el doctor Kegel. te aclaro algo, yo soy economista, no soy psicólogo. Así que está difícil esa lectura. Yo creo que es ilegible. Depende de cómo amanezca en enero. Yo te diría que gran parte va a depender eso. Y en serio, es un tema de humores. Yo creo que acá, si la percepción es que Argentina está complicada financieramente, que lo que se está haciendo ahora no alcanza para que las reservas crezcan, que la economía entra mal, yo creo que hay las chances de que usted llama a la doctora, decida, se incline más hacia arreglar. Si la economía, si las encuestas siguen dando bien, si la situación económica aguanta, si más o menos se sigue como estamos hoy, que no estamos muy bien, pero se aguanta, y bueno, yo creo que las chances de que pase la oportunidad existen y que quede para el próximo gobierno. Doctor Marx. Sí, bueno, aclaro, yo no tengo toda la información para empezar, que es una parte de la pregunta, o el supuesto de la pregunta. Ahora, dicho eso, mi impresión es que hoy la idea es mantener viva la esperanza y en eso lo que uno piensa o pensaría quizás la presidenta es postergar la decisión final, digamos. Mientras se mantenga viva la esperanza, compró la paz cambiaria, entre otras cosas, y mantiene bien las encuestas. Ahora, creo que llegado el caso, si esto está en peligro, bueno, se va a mover. El gobierno y ella también han dado ya bastantes señales, en definitiva, donde está bien, está la parte sentimental, pero también esta parte pragmática, y en un momento prevalece más una que la otra, depende de las circunstancias. Doctor Nielsen, por favor. La lucha continúa, patria o buitres. Así que yo me inclino más a un escenario confrontativo, por eso traté de buscar un escenario legal confrontativo que a la vez nos libere del default y sobre todo del desacato, de ambas cosas. Nuestros moderadores, doctor Bruno, por favor. Sí, creo que cada uno está pensando, esperando qué respuesta podemos dar en cuanto al ingenio. Yo lo único que puedo decir es que no hablé con ella, así que no sé. Doctor Funes de Rioja. Sí, yo tampoco hablé, pero en todo caso me parece que acá hay un juego de posibilidades que van a hacer prevalecer finalmente aquello de que la única verdad es la realidad, porque hay limitantes y espacios. Y los espacios estarán dados por ese juego que han mencionado, o circunstancias que han mencionado Miguel, Daniel y Guillermo con respecto a la situación, pero finalmente también hay una economía, hay unas expectativas sociales que van a presionar. Y por otro lado, me parece que uno de los objetivos de estas reuniones también llevar a un mejor conocimiento y que haya posiciones dentro de la sociedad. Y me parece que finalmente la solución, más allá del patria buitres, más allá de si esto me da tendencias a los votos, si finalmente lo que falta la caja y se deprime la economía y tenemos, los economistas de la UIA nos anticipan un invierno complicado si no hay arreglo desde el punto de vista de 2 años de contracción económica. Yo creo que finalmente va a primar la realidad, porque si hay algo que ha tenido el peronismo siempre es el instinto de poder y de conservarlo, ¿no? Muchísimas gracias. Ahora, para finalizar, vamos a escuchar la exposición de cada uno de los expositores, 2 minutos, y por esas cosas del destino le toca, en principio, cerrar al doctor Daniel Funes de Rioja, que acaba de terminar de hablar. Por favor. Primero, me parece importantísimo este debate, este análisis al que Eduardo ha convocado. Me parece que es esclarecedor de determinadas cosas.
finalmente me parece que hay ciertas conclusiones. La primera, este es un tema de Estado, es un tema nuestro también. No es un tema que lo arreglan, digamos, la negociación no es nuestra, pero el problema, este es del país, no es un problema de un gobierno, es un problema del país. En segundo lugar, es de alta complejidad. En tercer lugar, Argentina perdió, judicialmente perdió. No nos gusta Griesa, absolutamente arbitrario, pero hemos perdido y estamos frente a una sentencia. En cuarto lugar, hay un impacto en la economía real y en las expectativas hacia el futuro que no puede ignorar ningún gobernante hoy mirando esta situación. En quinto lugar, es cierto que la solución está ligada a la política, nace de una decisión política y ya tendrá que tener un contexto político, pero también está condicionada la política por esa realidad económica. Siguiente consideración, envuelve 15.000 millones de dólares y no los 1.000 y pico originarios, por distintas razones que se han hablado, y de cualquier manera hay que mirar hacia adentro de esa deuda para ver de qué se trata. Con respecto al dónde seguir, si negociar o ir a la vía judicial, creo que hay una alternativa interesante que plantea Guillermo Nielsen que hay que considerarla porque hasta puede ser, como estrategia negociadora puede ser muy interesante. Siguiente consideración es que tiene que haber una estrategia negociadora. A mi criterio, mi percepción, es que acá nos encontramos con un hecho y a partir de ahí pasaron cosas, pero sin una estrategia. Y la Argentina tiene que tener una estrategia con respecto a esto. Y finalmente, que esa estrategia, esas circunstancias, no solamente van a estar condicionadas por la economía real, sino por la reserva efectiva de dólares, porque hoy tenemos que pagar o no tenemos que pagar. Hay exportaciones, hay deuda del Estado, por un lado, hay importaciones para continuar la producción, que si no, se van a reflejar de esta manera. Y mi última consideración es importante que la sociedad forme parte de este debate para que la pregunta de Asís no sea la única respuesta. Gracias, doctor Funes de Rioja. La exposición final del doctor Eugenio Bruno tiene 2 minutos, doctor. Muchas gracias. Gracias nuevamente por la invitación. Obviamente la pregunta de Jorge Asís yo no la puedo responder. Lo que puedo hacer es asumir que eventualmente un escenario, particularmente, suponiendo que el gobierno, si el gobierno dice, bueno, no voy a negociar, listo, se terminó ahí, supongo. Si el gobierno al menos intenta abrir una instancia de negociación, a partir de ahí, bueno, sí se abren varias derivadas, algunas técnicas, otras obviamente técnico-legales, otras financieras, de plata y políticas. Con respecto al monto, nosotros en su momento, junto con un banco de inversión, de algunas de las propuestas que se mencionaron, hicimos una especie de modelaje financiero bono por bono y nos daba a fines de este año, de 2014, aproximadamente 22.000 millones de dólares. Eso contaba todo, que es un poquito más del 7%, 2/3 es ley de Nueva York y un tercio es ley de Europa, que tiene una fortaleza legal un poco menor. Pero los números claramente son muchísimo más cercanos a los 15.000 que a menos de eso. Y bueno, como digo, si el gobierno quisiera avanzar, empieza a haber algunas cuestiones técnicas que no son menores, claramente el tema de los MeToos, claramente el tema de el marco de la negociación a los fines de reacceder al mercado de capitales, porque creo que el gobierno... me parece a mí que el gobierno o cualquier otro gobierno debería tener 2 incentivos. Uno es cerrar el conflicto actual, que yo lo veo posible en la medida, como digo, que haya voluntad. Y el segundo incentivo es reacceder al mercado internacional de capitales, ¿no? Entonces, eso también requiere tener alguna protección legal y judicial de que no haya más embargos. Por lo tanto, creo que la lógica del acuerdo debería ser arreglar con todos los denominados MeToos, es decir, con todos los holdouts, y creo que eso, como decía al principio, es posible. Obviamente va a depender, al menos inicialmente, de la respuesta a la pregunta del señor Asís, ¿no?
Muchísimas gracias, doctor Eugenio Bruno. Los 2 minutos finales de la exposición del doctor Miguel Kigel, por favor. Bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación. Creo que ya se ha volcado mucha tinta sobre este tema. No hay mucho nuevo para que les pueda agregar. Simplemente 3 reflexiones finales. La primera reflexión importante es que el tema de deuda va a ser una diferencia. Cómo se maneje la deuda, o si se avanza o no se avanza, va a ser una diferencia en el funcionamiento de la economía, en las reservas, todas las cosas que yo ya les dije. Segundo tema es que la deuda es solamente una parte de la economía. Tampoco pensemos que la economía, que arreglando la deuda, la economía al día siguiente va a funcionar bien, porque acá hay un conjunto de temas que son importantes, incluyendo el tema cambiario, incluyendo el tema fiscal, incluyendo el tema inflación, y puedo seguir la lista. Con lo cual yo creo que me parece importante, creo que fue una mesa redonda muy útil, pero no pensemos que acá se agota porque es un tema, la economía argentina es un tema extremadamente complejo. Y yendo hacia adelante, yo diría que hay una preocupación que tengo. Si me preguntan, ¿qué te preocupa del tema de la deuda, digamos? A mí lo que más me preocupa es que el primer trimestre del año que viene no pase nada, que sigamos como estemos hoy y que haya una aceleración de los bonos. Porque la aceleración de los bonos cambia de alguna forma lo que sería la cura o la solución del default. Si hay aceleración, hoy para curar el default, para arreglar el default, si hay una negociación con los holdouts, el único tema que hay que hacer es ponernos al día con los intereses. Si hay una aceleración de los bonos y no sabemos cuán grande puede ser, el tema es que hay una nueva reestructuración de la deuda. Y esa nueva reestructuración de la deuda puede ser tan grande como todo el tamaño de la deuda reestructurada del 2005. Muchas gracias, doctor Kigel. Por favor, doctor Daniel Marx, con su exposición final. Sí, bueno, gracias también. Gracias. Digamos, yo no quisiera repetir, pero suscribo mucho de lo que se ha dicho, casi prácticamente todo. Las reflexiones son, el mundo para todos nosotros no se acaba en diciembre del 2015 y volvemos a empezar en enero del 2016. Tenemos que darle más continuidad y una mirada más allá de los fines de cada uno de los mandatos presidenciales. Y la deuda, y más que todo las políticas, mucho más que la deuda, son temas que realmente ilustran esto. Y cuando uno tiene una economía o tanto estos debates, a mí me convienen porque digamos, se trata de un tema que por ahí conozco más que otros, pero la verdad que no me gustan, porque los temas sustanciales no son si le agrego o no, le saco la cláusula Rufo. Demos la vuelta por los 7.000 millones de personas en el mundo, 40 millones conocemos la cláusula Rufo, el resto vive de otra manera. Entonces, volvamos a las cosas sustanciales y lo de la deuda es un apéndice, digamos, frente a lo sustancial que tiene que ver con las decisiones de orientación y con las decisiones de la economía. Y decía ese apéndice porque la deuda no nace o se muere espontáneamente, sino que es el resultado de estas circunstancias y pensemos que estamos enfrentándonos a un contexto que es más difícil del que tuvimos en los últimos años. El mundo ya no está tan a favor de Argentina y yo diría probablemente se complique para varios de los mercados emergentes también. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Daniel Marx. Por favor, la exposición final del doctor Guillermo Nielsen. Bueno, yo creo que se ha dicho prácticamente todo lo que había para decir. En todo caso, esta mesa redonda confirma el tema. Fue bautizado por el Financial Times como el juicio del siglo y me parece que este paneo de temas indica que es efectivamente así. Pero ahora voy a hacer un anuncio que es el más importante del día de hoy. Porque Eduardo Ornequian cumple años hoy. Así que me parece que aprovechemos, ya está dicha la mesa, tenemos las copas servidas. Yo les propondría, no sé si corresponde que sea yo el que lo diga, pero correspondería que hagamos un brindis. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a los doctores Guillermo Nielsen, doctor Daniel Marx, el doctor Eugenio Bruno, el doctor Miguel Kigel, el doctor Daniel Funes de Rioja, por este cierre del año 2014 del CICIP con este brillante debate sobre la deuda de los holdouts. Así que un aplauso para ellos, muchísimas gracias. Muchas gracias. De esta manera estamos llegando al cierre. Queremos agradecer a los sponsors. Ellos son Bodega Fin del Mundo, la Cámara Argentina de Comercio, el Instituto Mandatario de Recaudaciones, Berkeley Internacional, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Colonia Express, Grimoldi, Pan American Energy, la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales y Galeno Argentina. Les pido un segundo de atención para hacer el brindis final. Les pido un segundo de atención. Y lo llamo aquí al escenario al doctor Antonio Strani Gendre, por favor, el presidente del CICIP Continental, que nos dará unas palabras de cierre y el brindis final. Por favor, señor Antonio Strani Gendre. Un segundo de atención, por favor. Así escuchamos al presidente de CICIP Continental y agradecer a todos en este último almuerzo de CICIP 2014. Se vendrán más debates en el 2015. Señores, silencio, por favor, muchas gracias. les pedimos un minuto de silencio. Gracias. Ustedes saben que, la mayoría de ustedes por lo menos saben que habitualmente hacemos una referencia a los valores que fueron motivo de la creación de esta institución que es el CICIP. Hoy vale la pena recordarlos porque tenemos la presencia del secretario general de la Cámara Internacional de Comercio, que como dijo muy bien el presidente del capítulo argentino del CICIP, nos visita con su delegación. Y como los valores esenciales que informan a la Cámara Internacional de Comercio son los mismos que informan al CICIP, la creencia en el mercado, la creencia en la libertad económica, que al final es parte de la libertad, puesto que la libertad es solo una. Brindemos por estos valores esenciales que nos informan, brindemos por nuestros visitantes, brindemos por los magníficos expositores que nos han dado una versión actual de problemas muy importantes, y brindemos por la solución de estos problemas y por la Argentina y todos ustedes aquí y las familias de todos ustedes. Señores, salud. Salud, muchas gracias. Señoras y señores, damos por concluido este almuerzo. Muchísimas gracias a los expositores. En nombre de CICIP, muchísimas gracias a todos ustedes. Buenas tardes y hasta el año próximo. No.